Un cuarto de siglo, los 50 mejores discos chilenos, un especial de The Clinic construido a partir de la votación de más de 100 artistas nacionales. Aquí repasamos las obras que han marcado estos primeros 25 años de siglo, sus historias, sus procesos y la huella que dejaron en nuestra música. Los 50 mejores discos chilenos del siglo XXI es presentado por Receta del Abuelo, la receta perfecta. Y seguimos con nuestro listado de los 50 mejores discos chilenos del siglo XXI. En el número 47 está la nueva canción chilena de electrodomésticos, y para hablar de él estamos con Carlos Cabezas, aquí en el estudio. Carlos, muchas gracias por venir y felicidades por esta mención. Muchas gracias por la invitación a conversar. Qué sorpresivo esto de aparecer en esta lista. Ha sido curioso lo que ha pasado con ese disco este año, porque hicimos una reedición en vinilo a principios de año. Y claro, o sea, apareció esta idea de editar el disco en vinilo, ya, bien, hagámoslo. Y vamos a presentar el disco, sí, claro, ya, pues hagamos un recital para presentar el disco. Y lo hicimos en el Matucana 100. Y nada, lo que era como una presentación piola terminó siendo un recital súper potente. Fue mucha más gente de la que pensábamos que iba a ir. Y ahí como que te empezás a dar cuenta o sea, empezás a tener más perspectiva de lo que significa la música en la vida de las personas, porque los discos aparecen en una etapa de tu vida donde uno está más, no sé, sensible a la música, la juventud, y eso, entonces los distintos discos coinciden con distintas generaciones. Sí. Entonces había gente ahí, habían adultos, pero habían harta gente joven también. Y te contaban ahí la primera vez que habían escuchado el disco y cómo eso había sido así potente para ellos, lo que había significado. Entonces, nada, pues quedamos como sorprendidos esa reacción. Normalmente yo creo que los músicos en general como que haces lo que haces y no andáis analizando ni sacando conclusiones de lo que hiciste, vais para adelante todo el rato mirando para adelante, ¿no? Entonces, son buenos estos momentos que te obligan a tener un poco de perspectiva del trabajo que se ha hecho y lo que eso significa para las personas, pues. Así que ha sido curioso y esto que aparezca ahora en esta lista, como que termina de darle una... Cuajar. Claro, de darle sentido. Oye, Carlos, yo te quería preguntar que, bueno, en ese momento, ustedes antes de volver con electrodomésticos estaban tocando con nombres como Carlos Sound Weapon, y hubo un momento, tengo acá una cita, que la cosa ya no dio para más, y ese hito creo que lo dejó bien claro que éramos y que eran los Electros de nuevo, que era la hora de hacer música nueva. Sí. Y quería preguntarte, ya que los Electros han tenido como distintas formaciones, distintas formas o maneras, ¿qué es la esencia de los electrodomésticos? ¿Cuándo es que tú dices, ya somos los electrodomésticos o esto es los electrodomésticos? Sí, en el caso específico de lo que pasó en esa oportunidad, digamos, con esto, era que teníamos esta peregrina idea de que para poder llamarte de nuevo, a ver cómo decirlo, como para presentarse de nuevo como electrodoméstico teníamos que tener material nuevo, como que esa era eso le daba sentido al tocar con el nombre, como que los grupos en general deberían tener material como para tocar en vivo, sino como que no tenía sentido tocar en vivo. Una cosa que hoy día no resiste análisis, pero tú sabes, porque pasas por épocas de distintos tipos de talibanismo. En ese tiempo pensábamos eso. Claro. Y claro, nos empezamos a juntar y teníamos estos nombres bien ridículos porque tocábamos material de distintos lados, qué sé yo, de películas y algunos temas nuevos, qué sé yo. Pero sentíamos que hasta
hasta que no tuviéramos un disco nuevo, hasta que no tuviéramos un material nuevo, realmente no podíamos de nuevo llamarnos electro con propiedad, ¿cierto? Eso en ese caso. Ahora en el tema más general de la pregunta que hiciste de qué puede definir los electros, no sé, es como que desde el inicio esto fue como un juego, fue muy basado en el juego, digamos, era en una pandilla que pasa todo el día juntos, carreteando juntos, divirtiéndose juntos con un humor específico, la típica, ¿cachai? Que hay un grupo de amigos que se juntan y que hay un cariño que se genera. Código en común. Código en común, un humor, una ironía, ¿cachai? Y partimos, ¿cierto?, en este contexto social bien específico de la dictadura, donde todo lo que los adultos nos habían vendido en la enseñanza respecto a valores y éticas humanas y sociales eran un desastre. O sea, nada de lo que nos habían vendido, lo que nos habían enseñado, se estaba cumpliendo. Entonces... Era como una falsa promesa. Claro, era como una traición a todo lo que nos habían enseñado y como que... Por lo tanto, nosotros queríamos, o sea, instintivamente, ¿cierto? Buscaba ahí tener un espacio propio, distinto, un lenguaje distinto, y jugábamos harto con este humor que te decía interno, ¿cierto? Y esta ironía, y una manera de hacer eso era grabar, ¿cierto? Desde la tele, desde la radio, distintos, no sé, Jimmy Swaggart, la Yolanda Sultana, y jugar con eso, cambiándolos de contexto, poniéndolos sobre un contexto musical, y como para manifestar lo irónico que era toda esta... Como existencia... claro, entonces era una manera de mostrar eso desde un juego, o sea, lo que hacíamos era jugar, ninguno de nosotros estudió música, pero como te digo, lo pasábamos bien así, y echamos la talla con esto, ¿cierto? Mira esto contra esto otro. Y creo que en general eso se ha mantenido, esta curiosidad por una parte, porque están apareciendo todos estos sonidos nuevos, ¿cierto? Los sintetizadores. Te podíais pasar horas con una tecla apretada nomás porque era un sonido que jamás había sonado en el planeta antes, entonces era demasiado ciencia ficción, así, voláis por el cosmos con esos sonidos. Nada, pues estaba la curiosidad, el asombro, el juego, todo eso, que es una energía bien de niños que se tiene, pero que la vas perdiendo cuando estudiás y se supone que adquieres un oficio, lo pones en práctica y como que se te olvida todo eso. En general el arte, creo que una de las cosas que hace es mantener eso vivo, ¿cierto? Sí. Y las equivocaciones y todo lo que significa de ese interactuar, pero desde una cosa sin pretensión del juego, ¿cierto? No fuera de las inteligencias, las astucias, las estrategias y todo eso. Entonces creo que eso sí se ha mantenido, y eso ha hecho que la idea de los procesos creativos sea mucho más amplia, ha hecho que, tal como en esa época, uno se atreva a meterse en muchas más cosas de las que en un estado normal se atrevería a meter, ¿cierto? Uno se atreve a meterse en lo que estudió, pero en esos tiempos te atrevías a meterte en todo. Había como una patudez en defensa propia, ¿cierto? Como que se activan otros sentidos como medio de supervivencia cuando estás en esos contextos sociales tan carentes, ¿cierto? La carencia era como la gran palabra en ese tiempo. Entonces, creo que eso sí se ha mantenido, y por eso que han habido todas estas aventuras en, no sé, los boleros, los mantras, música de película, diseño sonoro y todas estas curiosidades, ¿cierto? Desde el juego, ¿cierto? Han conducido un camino bastante más amplio en términos creativos. Súper. Oye, Carlos, yo te quería preguntar como por el contexto en el que surge la nueva canción chilena, pensando en que ustedes, claro, llevan casi 20 años sin hacer nada como electrodoméstico. ¿Hasta qué punto, lo mismo que hablábamos al principio, había una sensación de que lo que habían hecho en los 80 había calado hondo en una generación y había gente que los esperaba de vuelta en el fondo? ¿O eso no estaba tan sobre la mesa? Yo creo que sí se esperaba,
o sea, cuando dejamos de tocar, no fue porque tomáramos una decisión así ideológica o personal. Dejamos de tocar porque no nos daba la vida para poder hacerlo, porque las últimas veces que tocábamos, ensayábamos como a la 1 de la mañana, porque empezamos a tener familia, qué sé yo, Sí. empezaron a aparecer todos esos espacios vitales, ¿cierto?, que te consumen harto. Entonces fue que no nos dio más el espacio vital para poder seguir tocando. No porque hubiera algún problema entre nosotros ni nada de eso. Entonces, con el tiempo se siguió desarrollando, ¿cierto?, el trabajo musical desde distintos ámbitos. ¿Cierto? Apareció este disco solista, El Resplandor. Y de ahí, no sé, como que se desarrolló o sea, naturalmente siguen apareciendo, se siguen desarrollando herramientas y maneras de hacer música que en el tiempo, ¿cierto?, van buscando más cosas. El cantar, por ejemplo, empezó a aparecer con más ganas. Las canciones empezaron a estructurarse un poco más, no sé, como que hubo un desarrollo natural del trabajo musical y esta junta con Gabriel Viglenzoni, el Cutiaste, ¿cierto? Sí. Que se dio en este trabajo en el estudio ahí en Constantinopla, que hicimos tantas cosas también. Entonces como que se armó de nuevo una bandita, una patota, donde ese espíritu electro como que apareció claramente, ¿cierto? Reflotó Claro, claramente, y sí. en un momento, claro, estaba clarísimo que éramos los electros de nuevo y como que no hubo nada que decidir, éramos ya, de nuevo. Perfecto. Oye, y hablando del estudio Constantinopla, dijiste en una entrevista que estuve revisando que, bueno, grababan a horas de madrugada, que pasaban mucho en esa época. ¿Y cómo eran las sesiones de estudio ahí? ¿Cómo se juntaban? ¿Cómo dijiste, bueno, que era madrugada porque ya estaban con familia, etcétera? Pero como llevarnos a esa época de lo que pasaba ahí. Sí, era una época. Bueno, ese estudio, ¿cierto? Lo hicimos por las, digamos, a partir de las mismas sensaciones que teníamos, lo que te decía antes, ¿cierto? Que buscábamos lugares propios. Estaba de a poco de nuevo apareciendo la industria musical. En dictadura no había industria musical, no habían sala de ensayo, no habían bateristas, no habían baterías, no habían instrumentos. Entonces, No habían baterías, no. Entonces, entonces buscábamos tener un espacio propio para poder desarrollar ideas propias, distintas, que no tuvieran que rendirle pleitesía al modelo de negocio de la industria, qué sé yo. Entonces, por ahí que logramos montar este estudio, y lo que pasaba en ese estudio, pucha, era que más allá de los estilos que muchas veces los distintos grupos, o sea, los músicos como que se enamoran de la música de distintos estilos específicos, yo soy aquí, yo estuve allá, y como que uno se aísla un poco en esos estilos y como que no conecta con nada, pero en esos tiempos como que había algo más básico, que era como todo lo que costaba poder dedicarle la vida a la música, ¿cierto? Como que eso nos unía a todos los músicos, independiente del estilo de cada uno. Pues entonces en ese estudio se grabó el primer disco Tiro de Gracia, La Pose Latina, 100, trabajos con Álvaro Enríquez, con el Macha, de lugares muy diversos, como que nos juntábamos ahí porque nos conectaba algo más básico, ¿cierto? Y se da un apañamiento muy entretenido ahí. El disco El Resplandor muestra harto de eso, ¿cierto? Ahí está el Tilo González, Francisco González, hay una cantidad de músicos ahí, Cristian Jaime. Todos estamos aprendiendo con mucha curiosidad por aprender el trabajo de estudio, todo lo aprendimos en la marcha. Y creo que ese estudio como que mostró el espíritu que había de conexión entre los músicos, más allá de lo estilístico, qué sé yo. Ahora, me imagino que también de haber habido como un avance tecnológico a como grababan en los 80.
Sí, claro. Como grabáis ahora mismo, había una explosión de internet, de como posibilidades digitales, que no sé cuántos usaron o no. Claro, ahí teníamos grabadoras digitales, estas, las Tascam, las de 88, pero Pro Tools también, y ya estaba funcionando fuerte Pro Tools, y entonces claro, había muchas más herramientas que los estudios más tradicionales. O sea, por eso es que se pudo armar ese estudio, porque antes armar un estudio era una cosa... Muchos millones. Claro, imposible. Pues entonces, pero claro, ahí pudimos hacerlo y no sé cuántos años duró ese estudio, pero ahí se hicieron sesiones de todo tipo y a toda hora. Perfecto. Carlos, bueno, para ir cerrando también quería como centrarme en el contenido del disco, en la música propiamente tal. ¿Qué es lo que tiene ese disco en particular, tú sientes, ahora mirándolo en retrospectiva, que generó esto que sigamos hablando de él varios años después, que se reedite y la gente quiera comprarlo? ¿Qué es lo que crees que tiene que sigue generando eso? Te agradezco la pregunta. Ustedes se dan cuenta que los músicos tenemos muchos puntos ciegos respecto a lo que hacemos. Entonces nos cuesta mucho verbalizar, claro, cosas, no poner en palabras de eso. O sea, son como análisis que vienen de afuera. Mira, ese disco como que está justo en un momento bisagra entre lo análogo y lo digital, ¿cierto? Entonces es una mezcla de eso. Quizá eso le da alguna característica. Hay un no sé, las canciones que aparecen también tienen ciertas atmósferas, pero ciertas tonalidades. Hay sintetizadores, no sé. Creo que es un punto donde ya hay otra manera o ya se ha llegado a manejar las armonías y las melodías de una manera con las que se puede llegar a lugares más delicados en términos de sensaciones, de sentimientos, por el grupo de personas que había, ¿cierto? Lo que hablamos recién, Big Lenzoni, el Curiaste. Entonces como que creo que también puede tener, ¿cierto?, la alegría de volver a juntarnos con los electrodomésticos, ¿cierto? Sí. Creo que por ahí puede ser un poco las características del disco que tú estabas preguntando. Oye, yo vi que a raíz del nombre de la nueva música chilena, lo habían puesto porque la identidad musical chilena siempre se asociaba con el folclore. Sí. Y que este nombre iba porque toda la música chilena hecha en el territorio es música chilena y ampliar lo que sentimos de nuestra música. Sí, pues el nombre tiene harto que ver con eso, con dejar de sentir de que los que hacen rock, los que hacíamos rock o música electrónica, poco menos que éramos, no sé, que estábamos vendiendo nuestra alma nacional a lenguaje extranjero, ¿cachai? Claro. Sino que hubiera una conciencia que eso es música nuestra, ¿cierto? Y que es parte de nuestra identidad y que lo que se genera como experiencia de vida en este territorio puede salir a flote desde distintos lenguajes y todo eso son válidos, ¿cachai? Que se sienta que eso es música chilena era súper importante para nosotros. Claro, es que aparte siento que en esa época, sobre todo la prensa, no solo los medios, etiquetábamos mucho qué podía ser y qué no. Hasta el día de hoy quizás. Bueno, de hecho, esta misma conversación con el reggaetón chileno pasa como es reggaetón, es boricua o es chileno, y es como es boricua, pero está con los códigos de hoy en día. Y etiquetábamos mucho, entonces me parecía interesante cómo había cambiado esa de la música chilena. ¿Y cuál es tu visión de la música chilena actual? ¿Cómo, o la industria, el medio, etcétera? Que es muy amplio, pero... Sí, es bien amplio. O sea, por una parte está súper bien de que se ha democratizado mucho el acceso a la expresión musical, ¿cierto? Cualquier persona puede... Con un computador. Con un computador estamos, y entonces eso lo encuentro que es muy bueno, se valora mucho, porque por mucho tiempo la música estuvo como, no sé, arrinconada en lugares de élite, ¿cierto? El acceso a eso. Entonces eso lo encuentro súper bien. Creo que en general la música chilena tiene un espesor distinto al resto de la música latinoamericana. No somos la caricatura latina que esperan los europeos ni los gringos, ¿cierto?
esta música, entonces te hype. Como alegría, alegría, claro. Pero creo que los textos, hay una poesía que es distinta. Somos un territorio de una gran diversidad, ¿cierto? Desde el norte, los desiertos más secos del planeta, al norte hasta el sur. Entonces se produce una diversidad muy grande. Me ha tocado acompañar a grupos en festivales grandes, que sean Primavera Sound en Barcelona, y la gente queda así como alucinada de la diversidad que hay. Recuerdo una vez que fue Rubio, cómo asesinar a Felipe y los niños del cerro. Y todos quedan así, porque normalmente los países llegaban todos con así, súper alineados en algún estilo, y aquí era una diversidad muy amplia, ¿cachai? Entonces creo que ese es un valor grande que tiene la música chilena. Creo que también estamos empezando a valorar nuestra música de una manera distinta, y eso se agradece mucho. Esos estadios nacionales, de los bunkers, los 3 llenando el Movistar, no sé cuántos días seguidos. Bueno, el Macha ahora también. El Macha también en el Estadio Nacional. Entonces creo que eso habla de un cambio bien importante, porque por mucho tiempo nos costó mucho valorarnos, valorar nuestra música. Nos venían a soplar de afuera los españoles, del valor que tenía nuestra música, ¿cierto? Y esto que te contaba de en Barcelona, o sea, como que ahí te das cuenta del valor que tiene, porque acá como que estáis dentro, como que no veis esas cosas, pero ves la cara de las personas y cómo las personas de afuera cómo reaccionan, y ahí empezáis a darte cuenta. Entonces creo que ese cambio también que se está produciendo en el valor que le damos a nuestra música es súper importante. Afirmar nuestra identidad cultural es súper importante en términos del lenguaje musical. Entonces, nada, tengo una muy buena sensación, ¿cierto?, de lo que está pasando en general en la música local. Genial. Buenísimo. Bueno, precisamente en eso estamos, celebrando la música chilena, sobre todo estos últimos 25 años, así que te agradecemos un montón, Carlos, por haber venido a hablar un poquito más de este disco. Pues. Sí. Y espero que nos veamos en 25 años más, cuando hagamos este nuevo ejercicio nuevamente. Así que muchas gracias. Ya, pues gracias a ustedes. Gracias. Un cuarto de siglo, los 50 mejores discos chilenos, un especial de The Clinic construido a partir de la votación de más de 100 artistas nacionales. Aquí repasamos las obras que han marcado estos primeros 25 años de siglo, sus historias, sus procesos y la huella que dejaron en nuestra música. Los 50 mejores discos chilenos del siglo XXI es presentado por Receta del Abuelo, la receta perfecta.